La Universidad Nacional Abierta Centro Audiovisual UNA presenta Napoleón Bonaparte nació en Córcega. Córcega es la isla que se ve en rojo, aquí abajo. Aquí está Córcega, y lo que está aquí en blanco es Francia. Francia ocupó Córcega. Hay mucha gente en Córcega que no está contenta con la ocupación de los franceses en Córcega, pero los franceses gobernaban ahí. Y ahí se hablaba italiano. Entonces los franceses pusieron su lengua. Napoleón nunca habló perfectamente el francés, él hablaba italiano, pero también hablaba francés, pero no tan bien como el italiano. Carlo Bonaparte y Marisa Letizia Romalino eran los padres de Napoleón. Fíjate que aquí Carlo está vestido a la usanza francesa, porque él se plegó a los franceses. Es decir, una vez que los franceses ocuparon Córcega, había gente que no estaba de acuerdo con los franceses, con el control francés, pero bueno, Carlo estaba de acuerdo con ellos, incluso se mudaron a Francia, a París, y él estuvo en Versalles, estuvo con la monarquía. Estamos hablando, Napoleón nació en el año 1769, la Revolución Francesa fue en el año 1789, es decir, 20 años antes había nacido Napoleón Bonaparte. La señora María Letizia Romalino tuvo 13 hijos, de los cuales sobrevivieron 8. Napoleón era uno de ellos, pero también estaba José, Lucien, Jerónimo, Luis, Elisa, Paulina y Carolina. Entonces, su papá, estando en Francia y codeándose con la aristocracia, le consigue una beca para que Napoleón vaya a estudiar al École Royale Militaire de Paris. A los 10 años, anteriormente, a los 10 años, él entra a la escuela militar Brignais-le-Château. Después le consiguen la beca, su papá a través de sus contactos le consigue la beca a esta escuela militar, y en el año 1795, con 16 años, se gradúa como teniente segundo de artillería. Es decir, los estudios militares, un poco más de un año quizás. Es decir, en aquel tiempo, hace más de 200 años, se formaba un oficial en un año y un poco más. Y él era un adolescente que a los 16 años tomó sus obligaciones como oficial en 1796, y con 20 años se encontraba en Córcega cuando estalló la Revolución Francesa. Napoleón apoyó la facción jacobina. Él era jacobino, es decir, él tomaba la posición radical que decía: quiero la república, pero la república sin el rey. Y entonces Napoleón tenía amistad con Augustin Robespierre, es decir, el hermano de Maximilien Robespierre. De hecho, a Napoleón estuvo preso por sospecha de contrarrevolucionario por esta amistad. Estuvo preso como un año, pero después lo soltaron porque no le comprobaron nada. Al hermano de Robespierre lo ejecutaron también. Pero a Napoleón no. Es decir, a Napoleón no le encontraron algo que dijera: él es un traidor de la revolución. Al contrario, la apoyaba. Entonces veamos unas características de la personalidad de Napoleón. Él era de carácter huraño y taciturno. Huraño quiere decir una persona que huye del contacto de las personas, del grupo social, no es muy sociable. Taciturno es alguien muy callado, que habla muy poco, o habla lo necesario. Entonces, dentro de la academia militar, él se mantenía apartado de sus compañeros, le gustaba estar solo para meditar, es una persona muy inteligente, un genio, es decir, a nivel cognitivo, era una persona que se podía calificar dentro del nivel de genio, pero le gustaba estar apartado. Entonces en la escuela solo le gustaban las matemáticas, no era muy buen estudiante, es decir, las otras materias le salían mal, pero en matemáticas era el más brillante. Y lo que más le gustaba, una de las cosas que la matemática que más le gustaba era la estadística, es decir, cuántos recursos, sacar cuentas de cuánto dispongo para hacer tal actividad, cuánto tengo que ahorrar, es decir, planificación de los recursos disponibles. Hay un profesor de él en la academia que dice de él lo siguiente: Napoleón es tranquilo, solitario, caprichoso, arrogante y terriblemente egoísta. Él es el más altanero y ambicioso y aspira a todo. Este joven merece nuestra consideración y ayuda. Eso lo dijo
Luis Monge, sobre el cadete Napoleón. Ok, voy a citar ahorita a la doctora Mariló Rodríguez, que ya habíamos hablado, que ella nos dio un diagnóstico de una descripción de un cuadro psicoanalítico de Robespierre. En su libro también habla del triunfador. El título del triunfador, es decir, esta tipología de la personalidad, es decir, mucha de esta es una experiencia clínica a lo largo de más de 20 años de práctica profesional como psicoanalista. Y entonces ella dice que en su consultorio hubo personas, o se encontró con personas que las reúnen muchas de sus características comunes para hablar de el triunfador. El triunfador, el precio de la vanidad. Todos los seres humanos, cuando pequeños, pasamos por una etapa de megalomanía. Freud lo llama el rey bebé. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven a un niño chiquito que todavía no puede caminar, no puede hablar y está acostado en la cuna, no se puede parar, él llora y aparece alguien que le da biberón o le da la teta. Él ríe y la gente se ríe con él. Él grita y aparece alguien. Él tiene frío, grita y entonces alguien lo arropa. Entonces los psicoanalistas dicen que el niño en esa etapa todavía no ha diferenciado lo que es el yo del no yo, es decir, lo que soy yo y lo que es el mundo exterior. Él se interpreta como que el mundo es una extensión de mis deseos, cosa que va a aprender a diferenciar, que va a ver en su desarrollo, se va a dar cuenta de que eso no es así. Y entonces eso es lo que llama el rey bebé, porque en ese momento el niño es el que manda, es decir, él llora, grita, ríe, entonces todo el mundo va a atender al rey bebé. Y entonces eso es lo que ella habla aquí de la megalomanía. Yo soy el centro del mundo, yo soy el centro, es decir, el mundo es extensión de mis deseos. Es decir, estos son recuerdos subconscientes, son preverbales, es decir, no hay una... Es decir, si yo hablo, ustedes recuerdan las palabras que dije. Pero en el caso del niño no tiene palabras que recuerden eso, sino que son memorias profundas y que son más bien, digamos así, como sensaciones internas o recuerdos internos de lo que está pasando en su alrededor. Entonces, todos los seres humanos cuando pequeños pasamos por una etapa de megalomanía. Freud habla del rey bebé, donde se sintieron omnipotentes, pero en la mayoría de los casos esta época mágica dura poco, es decir, todos, digamos que nos damos cuenta de que esa situación donde todo ocurre de acuerdo a mis llantos, a mis risas, me da cuenta que no siempre es así. Es decir, que llega un momento que el niño crece y de repente me pongo yo y, pero no vinieron, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Entonces él empieza a diferenciar lo que es el mundo externo de lo que es el mundo, que yo soy una persona y el mundo externo es otra cosa. Pronto sus sonrisas o llantos comienzan a no ser tan efectivos y comienza el necesario aprendizaje de tolerar la frustración de los deseos. Pareciera, al contrario de lo que ocurre en otras tipologías, la lucha entre el ello, mis deseos, y el superyo, mis deberes, que a través de esta lucha, en el caso del triunfador, nace un ego tan poderoso que logra callar las demandas de sumisión a la autoridad de los deberes y responde a las circunstancias difíciles de la vida, convirtiéndolas en algo deseado. Es decir, este periodo de megalomanía, en el caso del triunfador, se extendió más allá. Es decir, cuando, digamos, la mayor parte de las personas aprendemos a diferenciar de que hay límites, de que hay algo que es el mundo externo y que yo no lo puedo controlar. Anteriormente creía que sí, pero ya me doy cuenta de que no es así. En el caso del triunfador no es así. En el caso del triunfador, a lo mejor ese apoyo lo llevaron más allá, es decir, siempre lo estuvieron apoyando, siempre lo estuvieron consintiendo, siempre lo estuvieron, no le dieron la oportunidad de diferenciar el yo del no yo. Pero él se da cuenta, en algún momento él se da cuenta de que si yo quiero el amor de mis padres, yo tengo que hacer algo importante, algo destacado. Ya cuando va creciendo un poco más, en el caso de la mamá de Napoleón, la señora Romalino, ella le decía a sus hijos que tenían que que ellos eran importantes, que iban a hacer algo importante en su vida, algo destacado, de que ellos tenían que trabajar duro. Y entonces, ¿qué ocurre en el caso de Napoleón? Si yo quiero el amor de mi mamá y el amor de mis padres, yo tengo que trabajar duro. Y entonces le repetía continuamente, tú vas a ser alguien importante, tú vas a lograr grandes cosas, tú eres un tipo especial. Y entonces
¿Qué ocurre en este caso? El caso del perfeccionista es que yo gano el amor de mis padres si yo asumo las exigencias, asumo ¿cómo se llama? Las demandas de mis padres. En el caso del triunfador, yo gano el amor de mis padres si yo soy triunfador, si yo tengo éxito, si yo saco bien mis labores, entonces recibo el reconocimiento de mi mamá, el reconocimiento de mi padre. Es más, mi mamá me exige que yo sea un tipo especial, el mejor. Entonces me esfuerzo para ganar el amor en este caso de mamá. Posteriormente se hace la generalización, mis padres son los representantes del mundo. Ya cuando ingresa a la sociedad, yo tengo que demostrarle a la sociedad que yo soy el mejor. Entonces, vemos como aquí habla de que arrogante, terriblemente egoísta, el más altanero, aspira a todo. Uno de las mentalidades o de los discursos que encontró el doctor Amaliló dentro de este tipo de pacientes eran cosas que algunos de ellos le decían cosas así: me gusta lo difícil, lo busco, no importa el riesgo que asuma y la tensión que de él se genere. Yo deseo ese riesgo, no me lo impone el sentido del deber. Es decir, es una naturaleza del triunfador. Yo quiero triunfar, pero no por ¿cómo se llama? La motivación no es algo de que yo voy a obtener externamente, sino porque inconscientemente, si yo quiero el amor del mundo, tengo que demostrarle que yo soy el mejor. Y eso puede implicar muchos riesgos, pero no importa. Yo lo voy a hacer. Yo voy a seguir adelante. Entonces, si el éxito no implica riesgo, no es suficientemente atractivo, despreciará las ganancias moderadas. Unos discursos inconscientes ¿cómo se llama? Del triunfador: debo producir y ganar para que me quieran y admiren. El valor personal depende del logro. Yo soy lo que consigo. El peor enemigo es el fracaso. Significa que he sido ineficiente, es decir, que no he tenido la suficiente fuerza y poder para obrar a mi favor. Quiero que los demás sepan que soy el mejor. La doctora Amaliló dice que ningún esclavo de la colonia trabajaba tanto como lo hace el triunfador. Es decir, que el esclavo trabajaba, pero bueno, sus ratos libres lo disfrutaba. Pero en el caso del triunfador no, él trabaja incesantemente, porque él tiene que ser el mejor, él tiene que destacar. La ambición es normal en los seres humanos, pero la ambición en el triunfador es inmensa. Entonces, bueno, ya conocemos un poco del trasfondo, digamos, psicoanalítico del señor Bonaparte. Entonces, ya como oficial, en el año 1793, él está en Toulon. Toulon es el sureste de Francia. Entonces está en una costa, está en la fortaleza realista de Toulon, hay una invasión anglo-española. Entonces Napoleón define la estrategia para acabar con esa invasión. Siendo un oficial joven, él plantea cómo voy a triunfar delante de esta gente y lo logra. Por este acto la convención lo nombra general de brigada. Entonces él llega a Francia. En la convención, ya había muerto Robespierre en la convención, en el Palacio de las Tullerías hay una rebelión del pueblo contra los gobernantes, y entonces él repele a estos insurgentes. ¿Cómo los repele? A cañonazos. Consigue un cañón, entonces viene la gente caminando con su protesta, y él los cae a cañonazo y le cae a tiro. Es decir, en aquel momento no había derechos humanos, no había... Es decir, si esta gente que es civil, que está desarmada, pero viene aquí al palacio ¿cómo se llama?, a ser violento, entonces yo los mato primero. Entonces, ¿qué ocurre? Que este triunfo, el triunfo de acabar con la rebelión contra el Palacio de las Tullerías, le da fama y poder dentro de Francia y dentro del directorio. El directorio, recuerda que son 5 miembros, su líder es Paul Barras. Entonces, bueno, le dan reconocimientos importantes a Napoleón Bonaparte, y Napoleón conoce a Josephine de Beauharnais. Entonces, él se enamora profundamente de Josefina, un amor que va a durar toda su vida. Pero Josefina no era una niña inocente. Josefina era amante de Paul Barras, del señor que está aquí. Y entonces Napoleón, cuando llega ya, recibe el reconocimiento del directorio, y entonces, muchas gracias,
conoce a Josefina y Josefina se queda a su lado. Deja a Barras y se va para acá. Josefina, antes de todo esto, era una viuda. Su esposo murió en la guillotina, tenía creo que dos hijos. Y entonces Josefina se queda al lado de Napoleón. Al principio le parecía un poco tonto Napoleón, pero Napoleón insistía y Napoleón decía, para tener una conquista en la batalla, no, para tener una conquista en el amor hay que hacer una conquista, como una conquista en las batallas, tienes que acercarte al objetivo. Entonces él se acerca continuamente a Josefina y bueno, se casa con él. Después Napoleón está en Italia. Él tuvo destacadas actuaciones peleando contra los austríacos. Los austríacos estaban metidos en Italia y entonces él logra importantes victorias en esta zona. Y entonces cuando él llega a tener bajo su control a los gobiernos, cuando él llega a tener bajo su control al ejército de Italia, es decir, a los que estaban peleando con él le dice lo siguiente: soldados, están mal vestidos y mal alimentados. El gobierno os debe mucho, pero nada puede hacer por vosotros. Os conduciré a las más fértiles llanuras del mundo. Allí hallaréis gloria, honor y riqueza. Fíjate algo importante acá. El gobierno a ustedes no les ha dado de comer ni les ha dado de vestir bien, pero yo sí los voy a atender. Es más, yo los voy a conducir a la gloria, le voy a dar riquezas a ustedes. Entonces fíjense algo importante. ¿Quiénes son estos soldados? Son personas, muchos de ellos analfabetas, personas que están mal alimentadas, mal vestidas. Suponte que alguien que en estas condiciones, tú vas por la calle, entonces te consigues a alguien que está mal alimentado y tú le das algo de comer, él te lo va a agradecer. No importa qué intención tú tengas por detrás, él te lo va a agradecer. Y después le digo, tú eres importante. Y después le digo, si tú me sigues a mí, yo te voy a dar riqueza y te voy a dar gloria. Entonces, este señor me dio de comer, este señor me vistió bien, yo lo voy a seguir, porque seguramente yo voy a alcanzar la gloria y el honor que él me promete. Y entonces veo que en las batallas él hace estrategias que son asombrosas, que logra vencer a sus enemigos, cuando otros generales, otros comandantes han muerto y no han tenido el triunfo, y yo veo que este hombre ha tenido triunfos constantes y que es imbatible. Y entonces yo te voy a seguir hasta el fin del mundo. Si una persona que quizás no tenga, que no sea muy ilustrada y esté en estas condiciones, y encima llega alguien con todas estas características y me promete esto, digo, a este señor yo lo voy a seguir hasta la muerte, cosa que literalmente va a ocurrir. Entonces, bueno, terminada la guerra, la campaña en Italia, Napoleón hace unas negociaciones, regresa a Francia, es recibido como héroe conquistador y es la fuerza dominante del gobierno. En ese momento se convierte en una figura más influyente de la política francesa. Recordemos que este es el año 1797, todavía no ha ocurrido el golpe de Estado. Ok, otra característica de Napoleón, era una persona determinada, es una persona muy valiente, es trabajador incansable, por lo que decíamos aquí del análisis psicoanalítico, es decir, necesito trabajar incansablemente, más rápido. Ok. Bajo el combate, él mantiene la frialdad. Es decir, mientras otros se están asustando, él sabe lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Entonces, la gente, usted ordene y yo lo sigo. Maestro en materia de espionaje y engaño, con frecuencia ganó batallas a conocer con anticipación el movimiento de las tropas enemigas, cosa importante en la guerra. No solamente basta con ir a batallar, sino saber qué es lo que está pasando del otro lado del enemigo y bueno, aquí conmigo también. Sus soldados le llamaban Le Petit Caporal, el pequeño jefe, porque él tenía un 1,68, que es algo así más o menos. A lo mejor los franceses eran más altos, entonces lo veían a él como un hombre bajito, pero el tipo que es bajito, mira tú que tiene una capacidad increíble, que no tiene ningún otro general. Despectivamente los ingleses le llamaban Bonnie. Entonces, bueno, él está en Francia y entonces él le propone a los miembros del directorio hacer una campaña en Egipto para bloquear las actividades económicas de Inglaterra. Y entonces, bueno, los miembros del directorio saben que es una campaña costosa, pero aceptan que él vaya porque así está fuera de la política de Francia. Entonces, sí, vete porque no te queremos. Es decir, hay muchas envidias, hay mucho rencor al lado de
de Napoleón. Es decir, nosotros que somos políticos del directorio, este hombre nos eclipsa, nos opaca, es decir, más popular que todos nosotros. Bueno, él logra batallas importantes también en Egipto. En el momento de la batalla de las pirámides, él tenía 25.000 soldados, el ejército contrario tenía 100.000, los logra derrotar. Pero en la batalla naval él no fue destacado nunca. Bueno, en realidad él no era almirante, los que hacían la guerra naval eran los otros, él estaba en tierra. Y bueno, pierde la batalla del Nilo, la flota francesa pelea con la flota inglesa y el almirante Nelson los vence. Entonces, de Egipto sube a Siria y entonces él consigue ahí soldados que habían peleado en Egipto, soldados de esta parte de África que habían peleado en Egipto y que les había perdonado la vida a condición de que no siguieran peleando, pero los consigue aquí, en Jafra. Y entonces él, enojado, manda la ejecución de los soldados, manda que los maten. Entonces, pero los matan no a tiros en fusilamiento, sino los matan con bayoneta. Se maten a toda esta gente, 2.000 soldados así. Y entonces, en su enojo, él manda el asedio contra la ciudad y durante 3 días mata mujeres, niños, soldados, hombres. Hace toda una masacre aquí. Y a Egipto le llegan noticias de que la situación en Francia estaba inestable. Él regresa a Francia en agosto del 99 y deja el cargo en Egipto a Kleber. Y entonces, bueno, llega Sillés y le dice, mira tú, Napoleón, ven acá, mira, esta es un desorden y yo quiero que tú hagas golpe de Estado y yo sea el cónsul. Entonces le dice, muy estratégicamente, sí, yo voy a hacer el golpe de Estado y tú vas a ser el cónsul. Entonces él hace el golpe de Estado y después le dice, mira, Sillés, la verdad es que yo lo pensé bien y yo soy el que manda y tú vas a ser cónsul, pero aquí al ladito mío. Entonces, después, tiempo después, ese fue el año 8 del calendario republicano, 1801, después él se declara, él hace la constitución del año 10 y se declara cónsul vitalicio de Francia. Es decir, cónsul vitalicio es, yo soy cónsul hasta que me muera. Entonces, las leyes normales de la moralidad no se me aplican. ¿Por qué? Porque él es triunfador y él va a hacer cualquier cosa para llegar al poder, para mantener el poder. Y siente que tiene derecho, porque ¿quién me lo va a decir? Es decir, si ya tú me lo vas a reclamar, bueno, presenta tu ejército y yo traigo el mío. ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿qué ocurre? En el consulado fue un gran beneficio para Francia, porque le da orden y estructura al gobierno francés. Después de la revolución, eso estaba desorganizado, y en el consulado él restaura la ley y el orden después de los excesos de la revolución. Entonces, ¿qué crea? Sistema de carreteras, centralización de la administración de los departamentos, nuevo código tributario, crea un banco central, hay libertad de culto, es decir, restablece nuevamente relaciones con la Iglesia Católica. Posteriormente, no en 1801, sino más adelante, va a restituir el calendario gregoriano, va a permitir que la religión católica sea importante en Francia, pero no la única. Es decir, la religión oficial, pero no es la única. Es decir, hay libertad de culto en Francia. En 1804 crea el Código Civil de los franceses, lo que se conoce como Código Civil Napoleónico, que incluso, eso es una constitución garantista, es decir, él retoma lo bueno de la Revolución Francesa y lo lleva a las leyes que él promulga. Entonces, ¿qué busca él? Que haya igualdad, que haya fraternidad, que haya libertad, pero yo soy el que manda. Si yo soy prácticamente el dictador de Francia, pero el resto de la población tiene oportunidades, tiene acceso al mundo político, a la participación política dentro de la sociedad. Bueno, igualdad de los ciudadanos ante la ley, centralización del control de las escuelas, otras normas, crea código penal, código de comercio, código de estructura criminal. Él le da orden a Francia, él le da el orden que Francia necesita. Y eso es uno de los grandes legados de Napoleón, no tanto las batallas, bueno, sí, las batallas como aporte a cómo organizar un combate y cómo organizar las tropas. Desde el punto de vista militar, él tiene un gran aporte ahí, por supuesto. Pero desde el punto de vista político, él tiene unos grandes favores que le hace a Francia al establecer este tipo de leyes. Bueno, aquí vemos cómo era el Código Civil, es un aspecto de la portada del libro del Código Civil francés, una moneda que él mandó a imprimir, la firma de Napoleón. Mientras él estuvo en la campaña de Egipto, los austríacos tomaron Italia nuevamente. Entonces ya como cónsul, él cruza los Alpes
para llegar otra vez a combatir en Italia. Entonces él reconquista Italia otra vez. Fíjate algo interesante acá. Aquí aparece Napoleón cruzando los Alpes. Era un caballo con un aspecto heroico. En realidad lo que pasó es que Napoleón cruzó los Alpes en una mula. Pero entonces, ¿por qué es esto? Él es el miembro del poder y no hay cosa más seductora que un individuo que esté en el poder. Si la gente se le va a acercar para presentar sus proyectos, las mujeres se le van a acercar para ser su esposa, su amante. Y le van a plantear todos los proyectos. Y los artistas, por supuesto, no se quedan atrás. Los artistas lo quieren vanagloriar, lo quieren volver excelso. Y, por supuesto, a petición de él. Porque él tiene algo importante como comandante militar, es la propaganda de guerra. Por cosa importante, decirle al enemigo que ahí viene, o enviarle mensajes, ahí viene alguien imbatible, o en el caso de la sociedad, yo soy el líder, el gran líder, síganme y ustedes tendrán gloria, riqueza, fortuna. Entonces el arte tiene una influencia importante en la propaganda. Entonces, bueno, en Italia consigue victorias importantes en la batalla de Marengo, los austríacos firman un armisticio, y en el año 1802 se crea un tratado de paz, y dice, ya vamos a hacer la paz durante un año, que se llama la paz de Amiens. Entonces, durante este tiempo no hubo guerra. Posteriormente, en 1803, Francia reanudó la guerra naval Gran Bretaña reanudó la guerra naval contra Francia, y Estados Unidos, parte de Estados Unidos era propiedad francesa, y entonces Estados Unidos le quiere comprar los territorios a Francia, y se los vende, Estados Unidos se los vende a Francia por 22 millones de dólares. Es decir, Napoleón no solamente es el político más influyente, no solamente es el gran líder militar, ahora es inmensamente rico, tiene 22 millones de dólares por todo el territorio. Lo que está en rojo es el territorio francés que le compró Estados Unidos. Aquí ocurre lo siguiente. Napoleón en realidad era amo y señor de Francia, pero no era rey. Entonces un señor que se llama Fouché, que era algo así como el jefe de su espionaje dentro de la sociedad. Había muchos espías en Francia en la época de Napoleón para detectar quién conspiraba, y entonces hacía acabar a tiempo a los conspiradores. Entonces Fouché era el desalmado, el tipo que hacía el juego sucio. Entonces Fouché le dice a Napoleón que si él lo llegaran a asesinar, el poder político va a pasar otra vez a manos de otra persona. Y entonces otro miembro del gobierno le dice, para que no pierdas continuidad en tu proyecto, declárate rey, autoproclámate como rey, y entonces el poder va a ser hereditario, va a quedar en manos de tu hijo. Él no tenía hijos todavía, pero ese era el proyecto. Y entonces, por supuesto, para Napoleón eso le pareció música para sus oídos, yo soy el rey. Entonces aquí entra una de las contradicciones, como este señor que apoyaba la facción jacobina, y entonces no querían rey y ahorita yo me hago rey. Pero lo que está aquí, que yo logro lo que yo desee. No me importa si traiciono, no me importa si pisoteo, no me importa si incluso esas personas que afecto son miembros de mi familia, lo que importa es mi proyecto y sacarlo adelante. Y bueno, el 28 de mayo Napoleón se declara emperador de Francia. Entonces hay una coronación en la Catedral de Notre Dame, hay músicos y coros que mientras él va caminando por el pasillo hasta llegar al altar, manda a traer al Papa desde Roma, y entonces en la coronación, ¿qué ocurre en la coronación? Normalmente cuando un rey iba a ser coronado, el Papa le ponía la corona en la cabeza al rey. Pero en este caso Napoleón dice, yo logré esto no por Dios, sino por mis propios méritos. Entonces toma la corona de manos del Papa y él mismo se la pone. Y posteriormente va a coronar a Josefina, que esta es la coronación de Josefina. Entonces, pero parece que eso fue un acuerdo entre el Papa y él. Es decir, no fue un arrebato en la ceremonia, sino que parece que ya fue un acuerdo previo. Hasta 1805 se batalló solamente contra los británicos, se conforma la tercera coalición. La coalición es decir, ¿qué pasa? Que un país no puede pelear solamente contra Francia porque lo derrota fácilmente, y los otros países tienen que asociarse para lograr victorias contra él, si es que se lograba, ¿no?
Entonces, este año Rusia, Suecia, Austria y Nápoles conformaron la tercera coalición. La primera y la segunda venían de la época de la Revolución Francesa. Hay la batalla de Trafalgar, donde muere el almirante Nelson, es decir, la flota inglesa siempre le ganó a la flota francesa, pero resulta que en un momento de la batalla, Nelson llegó con su uniforme muy reluciente al borde de un barco y entonces estaba en la línea de tiro de uno de los franceses. Y ¡pum!, le dieron un tiro en el pecho. No lo mataron de inmediato, le agonizó, tuvo chance de decir algunas palabras, pero hasta ahí llegó Nelson. Bueno, después Napoleón hace una serie de guerras de conquistas, porque dice, estos que eran enemigos míos, ahorita yo voy a ir a conquistarlos. Eso querían atacar a Francia, pero ahorita yo los voy a ir a buscar a todos ustedes. Entonces, hay un ataque sorpresa en Hull, 1805. La victoria más sonada de Napoleón fue en la batalla de Austerlitz, donde logra despedazar con la Gran Armée a la tercera coalición. Fíjate allá, una cosa importante, muy interesante, que él cuando logra el triunfo de la batalla, se pasea delante de los soldados que lo ven a él como un dios, como el hombre que seguir. Lo vi, ahí está, mira. Entonces qué emoción ver al emperador, lo vi, ahí está. Entonces, como les decía, le entrego la vida. Yo lo voy a seguir hasta el fin. Austerlitz. Bueno, en 1805 se proclama rey de Italia, coloca a su hermano José Bonaparte como rey. Hay otras batallas importantes que logra contra Prusia, contra Austria. Ok, pero no puede invadir Reino Unido, a la Gran Bretaña no la puede invadir, porque bueno, está el Canal de la Mancha y ve que la flota inglesa es muy superior a la francesa. Entonces él hace un bloqueo comercial, donde impide que los países que él tiene que están bajo su control tengan relaciones comerciales con Inglaterra, para ver si de esa manera ellos se rinden, renuncian. Entonces, bueno, hay unos tratados de paz con el zar Nicolás I, donde el acuerdo es que Rusia se une al bloqueo comercial contra Inglaterra. Él le promete que no la va a invadir. Napoleón le dice a los rusos, yo no te voy a invadir, pero tú apóyame en el bloqueo comercial. Y bueno, hay un tratado de Tilsit también con Rusia y Francia. Portugal sí mantiene relaciones comerciales con Inglaterra, decide invadirla, cuenta con el apoyo de los españoles. Con los españoles firma el Tratado de Fontainebleau, y entonces ambos, Francia y España, invaden Portugal, pero los españoles ven que van pasando muchas tropas francesas que no siguen hacia Portugal, sino que se quedan ahí. Y entonces un día Napoleón llega a España y dice, señores, ahora España es territorio francés. Y entonces mientras Napoleón estuvo en España no hicieron una guerra, pero después que Napoleón se fue, al poco tiempo, comienza una guerra de independencia de España. Es decir, España fue colonia francesa y durante un tiempo, unos 4 años, estuvieron peleando. Entonces el rey Fernando VII abdica, y en ese momento después empieza la guerra de independencia contra Francia, y él no puede seguir apoyando militarmente a las colonias españolas que están en América. Entonces los procesos independentistas ganan fuerza dentro de América. Entonces, bueno, aquí es una época en que está Bolívar con los otros generales haciendo su proyecto de independencia. Igual pasó en Brasil. En Brasil el rey sale y llega abdica, sale a Brasil, y después posteriormente cuando regresa a Portugal, y le da la independencia a Brasil. Ahí no hubo guerra. Entonces, bueno, Austria rompió pacto con Francia. Bueno, siguen las conquistas. Ahora, ¿qué pasa? Que Napoleón necesita un heredero, y Josefina es mayor, no le puede dar un hijo. Entonces, él dice que esta es la parte difícil de la guerra, donde tiene que renunciar a su amor para casarse con María Luisa de Habsburgo, quien es hija del monarca Francisco I de Austria. Él no solamente logra una alianza política con Austria, es decir, ya no va a haber, Austria no va a seguir siendo enemigo de Francia, y entonces ella le puede dar un heredero. Entonces Josefina desconsoladamente o Napoleón le echó en realidad, diciéndole, es que yo necesito un útero.
así tan dulce. Entonces, bueno, aquí vemos un mapa donde en rojo está el bloqueo, lo que está en verde es estados que están bajo el control francés y el azul lo que es Francia. Aquí está el heredero, Napoleón II, él nació en 1811 y su padre al nacer lo nombró el rey de Roma. Napoleón II fallecerá en 1832 a la edad de 21 años. Él no llegará, sí, bueno, siendo bebé fue rey, pero por título nada más. Ok, ¿qué pasa aquí? Que el zar de Rusia, ¿cómo se llama? El bloqueo naval que tenía Rusia con Inglaterra, era un bloqueo así como que tímido. Entonces, Napoleón no le gustó eso, ve que el zar no lo está apoyando y entonces él decide invadir a Rusia por no haber respetado el acuerdo. Entonces, en 1812 comienza la invasión a Rusia, se plantea una de las batallas, la batalla de Borodino. En este momento Napoleón estaba enfermo, se sentía mal. Entonces no planteó una estrategia asombrosa como la que sigue, sino que más bien era un combate frontal, ¿no? Esta fue una de las guerras más sangrientas, o la batalla más sangrienta de todas las guerras napoleónicas, 8.500 muertos por hora. Fue una batalla que duró alrededor de 12 horas. Y algo importante que dijo Napoleón en algún momento a un estadista, no en esta guerra, sino en otra ocasión, Napoleón decía, a un hombre como yo le preocupa poco la vida de 1 millón de personas. Es decir, él estando en su puesto de estratega, él dice, son fichas reemplazables. Entonces, ¿qué pasa? Que las tropas rusas no le hacen oposición, después de Borodino no le hacen oposición a Napoleón. Y entonces permiten que llegue a Moscú, pero ordenan la evacuación de Moscú. La gente sale de Moscú, queman las casas en aquel tiempo eran de madera. Entonces Napoleón cuando llega a Moscú lo que consigue es humo, fuego y casas quemándose. Entonces se queda un mes esperando a que aparezca el zar para que presente su rendición y no apareció el zar nunca. Entonces a Napoleón le llegan rumores de que puede perder control de Francia. Entonces él decide salir de Moscú sin la victoria porque ahí nadie se rindió. Y resulta que las agarró el invierno. En el camino los agarró el invierno. Incluso ya saliendo de la frontera rusa, aquí están cruzando el río Beresina y los cosacos venían atrás matando a los rezagados y aquí forman una batalla donde los soldados napoleónicos son asesinados. Bueno, no todos, ya habían cruzado 40.000, entre ellos Napoleón de este lado. Ellos tuvieron que construir un río, un puente. Cruzó parte del ejército napoleónico que aún estaba vivo, pero los que quedaron atrás tuvieron que hacer una guerra, una batalla contra los cosacos, que la perdieron, y Napoleón ordena cañonear el puente, porque él no quería que los persiguieran. Entonces deja un montón de gente atrás y yo sigo. Estratégicamente eso es correcto, porque no puedo correr el riesgo de que los que han sobrevivido mueran con una persecución. Entonces evito que se siga la persecución y bueno, ustedes son reemplazables. Pero ¿qué pasa? Que pierden muchos soldados. ¿Qué ocurre con la persona que es muy ambiciosa? Puede tener proyectos donde gana muchísimo. De hecho, él quiere ganar muchísimo. Tal como dice la doctora Marilo, él quiere ganar muchísimo, tener grandes triunfos. Y arriesga mucho. Pero así como arriesga mucho y obtiene grandes ganancias, pueden ocurrir situaciones como esta, donde las pérdidas son muy importantes. Entonces Napoleón cruzó con 650.000 soldados, regresó con 40.000. Se le murió prácticamente. Entonces, bueno, él reúne un ejército con los que quedaban. Logra una victoria en la batalla de Dresden, pero luego pierde la batalla de las naciones en Leipzig. Napoleón se repliega a Francia. Ahora en este momento cuenta con 500.000 soldados, los ejércitos rusos invade París y Napoleón es obligado a renunciar, abdica a nombre de su hijo. Conserva el título de emperador de modo vitalicio y se restaura la monarquía constitucional, donde Luis XVIII, hermano de Luis XVI, queda en el poder. Y Napoleón lo envían a la isla de Elba. Entonces la isla de Elba es una isla que está al lado de Italia,
y entonces ahí lo tienen exiliado durante 8 o 9 meses más o menos. Un discurso que da Napoleón antes de despedirse. Aquí vemos al ejército napoleónico, aquí está el general Napoleón Bonaparte, donde dice, parte del discurso: no lamentéis mi destino, si he consentido en sobrevivir es para honrar vuestra gloria. Tengo intenciones de escribir la historia de los grandes logros que hemos conseguido juntos. Adiós, mis amigos. No puedo abrazar a todos, pero me abrazo a vuestro general. Entonces se abraza a su general, una actitud muy conmovedora, y amor y respeto a todos los soldados que me han seguido hasta ahora. Entonces se queda en Elba, pero él se escapa de Elba otra vez. Le llegaron rumores de que lo quieren mandar a Santa Elena. Santa Elena, ya vamos a ver dónde queda. Entonces él dice: no, yo a Santa Elena no voy, yo me escapo. Entonces se escapa con un grupo de personas, con unos cuantos barcos, y llega a Antibes, al sur de Francia. Y resulta que el rey Luis XVIII le dice al general Ney que vaya a combatir contra Napoleón. Entonces Ney había peleado con Napoleón, es decir, para Napoleón era el general más valiente, el soldado más valiente, el más destacado. Y entonces cuando se consiguen en Grenoble, pasa algo simpático. Está el ejército napoleónico, está el ejército de Ney, y entonces llega Napoleón, va con el caballo hasta el medio del campo de combate, se abre la chaqueta y le dice a los soldados que estaban con Ney: soldados, ustedes me reconocen. Quien quiera matar a su emperador, ahora puede hacerlo. Y entonces, ¿qué ocurrió? ¡Viva el emperador! Los soldados de Ney reconocieron que el emperador, y entonces ¡viva el emperador!, lo aclamaron. En vez de combatir con él, lo aclamaron y se unieron a Napoleón. Y entonces progresivamente, a medida que soldados franceses se iban a combatir con Napoleón, o por lo menos esa era la intención, más bien se iban plegando hacia él. Y llega triunfante a París. Luis XVIII escapa y Napoleón es aclamado, porque él es un dios. Él es un dios. Es decir, él creó toda una propaganda, él creó toda una imagen, bueno, también tiene mérito para alcanzar las grandes victorias, pero su pueblo lo ama y lo va a seguir hasta donde sea. Comienza el gobierno de 100 días, estuvo 3 meses gobernando en su retorno, gana la batalla de Bélgica, y posteriormente, en otra batalla, la batalla de Waterloo, el duque de Wellington, que es inglés, le da a Napoleón la derrota definitiva. Entonces Napoleón se repliega. Waterloo está como en Bélgica, un poquito más al noreste de Francia, no muy lejos de Francia. Entonces Napoleón se repliega a París, abdica a favor de su hijo Napoleón II. Napoleón II era un niñito chiquito, tiene 4 años. Capituló, es decir, él se presentó en un barco inglés, ahí presentó su rendición. Se restaura nuevamente la monarquía de Luis XVIII, y al general Ney lo condenan de traición al rey y lo fusilan, y lo mandan a fusilar. Pero Ney hace honor a su valentía y él mismo dirige su fusilamiento. Entonces el tipo, bien aplomado el hombre, dice: ¿me van a fusilar? Pues fusíleme, yo les digo cuándo me van a fusilar. ¿Qué pasa con Napoleón? Napoleón dijo: bueno, este estuvo en Elba y se escapó, vamos a mandarlo bien lejos. Y entonces lo trasladan a la isla de Santa Elena, al borde de este buque. HMS quiere decir His Majesty's Ship, el barco de su majestad, Northumberland. ¿Dónde llega? A la isla de Santa Elena. Esto es América del Sur, esto es África, el Atlántico Sur. Aquí está París, Francia, Europa, y lo mandaron para acá para que no regrese. Bien lejos contigo, por favor. Que aquí hay algo importante, esto es hasta metafórico, porque el triunfador tiene un problema: que yo sacrifico, traiciono, hago grandes logros, pero estoy solo. Queda la soledad. Entonces, es uno de los grandes conflictos de las personas que son emprendedoras, pero desplazan a todo lo que él considera que puede ser un obstáculo, incluso su familia, sus amigos. Y eso es algo que ella en su terapia revisa con este tipo de personas, o revisaba. Entonces, ¿qué pasa? En su exilio en Santa Elena, comienza en 1815, fallece 5 o 6 años después, 1821, y que hay en Santa Elena: agua, soldados ingleses y tierra. Lo perdió todo. 2 meses lo perdió todo. Y aquí quedó, en su soledad. Y dice que sus últimas palabras estaban dedicadas a Francia, el ejército que tanto amó,
pero no amaba al individuo, sino al ejército en colectivo, que le rendía grande respeto y admiración porque él llegó a ser lo que fue gracias a su ejército. Y por supuesto, Josefina que muy lejos de aquí todo esto, no llegó a ver a sus hijos y Josefina no estaban el día de su muerte. Esta es una máscara mortuoria que le hacen a Napoleón, que es con yeso, entonces se ve la impresión del rostro real de Napoleón. Tiempo después, 19 años después, los franceses quieren los restos de Napoleón en Francia, entonces va una fragata francesa, Belle hasta Santa Elena, recoge los restos de Francia, llegan a París y la gran aclamación. Esto que está aquí no es ¿cómo se llama? No es una edificación, esto es una carroza donde iban los restos de Napoleón, tirados por caballos, hasta este lugar que se llama Les Invalides. Y entonces depositan los restos de Napoleón justo debajo de esta cúpula. Aquí está la tumba de Napoleón. Esto es un museo militar. La entrada es por acá. Los que vayan a París no se pierdan la oportunidad de... Y esto aquí es la tumba de Napoleón, donde la gente puede caminar en la actualidad y ver la tumba. Legado de Napoleón, por supuesto, políticamente logró orden. Planteó el Código Napoleón, llevó los ideales de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad, fraternidad, a todos los países donde llegaba. Hubo abolición de regímenes feudales. Él deja una gran herencia para las sociedades, que es la Constitución es garantista. Sin embargo, la figura de Napoleón es una figura controvertida porque hay mucha gente que lo ama, pero mucha gente que lo odia. Mucha gente tuvo triunfo, pero mucha gente quedó destrozada por culpa de Napoleón o por consecuencia de las acciones de Napoleón. Jefferson, uno de los padres de Estados Unidos, dice: Napoleón es un miserable que provocó más dolor y sufrimiento en el mundo que cualquier otro ser que hubiera vivido anteriormente. Nos deja sus enseñanzas. Él es el tipo de las personas donde, digamos, hay muchas cosas para aprender, para seguir, pero también muchas cosas para no hacer. Gracias por su atención. Cuando iniciamos hablamos de un ciclo de conferencias y lo que nos ha permitido aprender toda esta narración es que la historia justamente es una serie de ciclos que se van repitiendo a lo largo de la historia y que cada hecho que ocurre es un aprendizaje y también una advertencia, porque muchas cosas que él narró ocurren en estos momentos en diferentes sociedades. Pareciera ser que el pasado viene galopando y prácticamente nos está alcanzando, y solamente el conocimiento puede convertirse en ese diferenciador que contribuya no solamente a nuestra independencia como nacionales de un país, sino a nuestra independencia en el ámbito personal. En lo que a mí respecta, Agustín, altamente agradecida a ti por tu presencia y a todos ustedes por habernos regalado estos minutos de su tiempo. Aquí está un certificado como el primer conferencista de este ciclo de conferencias. Gracias.